Las imágenes de Pedro Sánchez pactando con Rajoy están hoy en todas las portadas. A mí, por lo menos a mí, me resulta incomprensible que el Partido Socialista se deje arrastrar al marco de esta dialéctica del terrorismo que impone el PP. Y Pedro Sánchez dice que firma la cadena perpetua, pero que lo cambiará si gobierna. Ahora vamos a hablar sobre las razones que han podido llevar al PSOE a meterse en semejante contradicción. Muy buenos días, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Quisiera aprovechar para pedirle al Partido Socialista el hecho de que fuéramos capaces de tener este acuerdo cuanto antes y además que pudiera ser presentado a la sociedad española y al conjunto de la sociedad europea de la manera más solemne posible. Y hoy, como siempre, el compromiso del Partido Socialista está con la libertad y con la seguridad de los ciudadanos. Esa es la razón por la que tomamos la iniciativa para hacer realidad el acuerdo que hoy firmamos los dos principales partidos del país. Un acuerdo imprescindible para mejorar la capacidad de nuestro Estado de Derecho en la persecución y en la lucha del terrorismo yihadista. Un acuerdo político que concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo, sin por ello debilitar en lo más mínimo la libertad de los españoles cuyos derechos se hallan completamente preservados. Señoras y señores, permítanme citar textualmente uno de los compromisos que ambas fuerzas políticas asumimos. Me gustaría destacar nuestra determinación de mantener siempre vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad de vida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Saben ustedes que nos hemos opuesto en la tramitación del Código Penal y nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable. Y nos comprometemos a eliminarla en cuanto dispongamos de una mayoría suficiente. Y quiero agradecer al Partido Popular y al Partido Socialista su actitud a la hora de firmar este acuerdo, especialmente al secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición. Para mí siempre son un acicate. Es decir, yo de la encuesta que estoy agradecida es del cariño de la calle y de la gente. Siempre que te digan que en estos momentos el PSOE vuelve a hacer la fuerza en la que confían más los andaluces, bueno, pero yo, insisto, yo con la que me quedo con la de la calle y con la del cariño de los ciudadanos. Bueno, quiero insistir una vez más que los políticos rara vez rectifican o matizan sus palabras. Nosotros no somos una fuerza política convencional y no me duelen en absoluto prendas en decir que creo sinceramente que me he expresado mal esta mañana. El planteamiento no es que no tengamos expectativas, el planteamiento es que las encuestas nos colocan en una posición en la que podría parecer que es improbable acceder al gobierno o tener mayoría absoluta en el gobierno de Andalucía. Bueno, ya lo habéis visto, mucho es un resumen de la jornada de ayer, mucho pacto antiterrorista, algo de las elecciones andaluzas. Muy buenos días a todos, amigos, saludamos a quienes se incorporan a este programa, llegados desde todos los rincones del mundo. Primero me permitís que salude a quienes se incorporan en diferido, vía iTunes, vía radiocable.com, o vía YouTube, o vía Spreaker, o vía iVoox. Bienvenidos. Y como no, también a quienes se incorporan en este momento al programa a través de las redes sociales, en directo, o a través de las emisoras que lo redifunden por FM, a quienes componen nuestro Focus Group con el que analizamos la actualidad, nuestro CIS particular. Saludos cordiales. Y ya veo por aquí a David Blanco,
a Fanny Suárez, a Sonia Ballesteros, PSV, Sander, Borja García Zapardiel, Maese Ciprés, Monse Gómez, Anela, Juan Cruz, Vladimir, Celemín, Diego Martínez, Manolo Cas, Daniel Alberto Cillo, Maló, Cora, Anxo X, Monse Merino. Y sí, hablaremos también de Maruenda, de la bronca que tuvimos ayer, pero lo haremos al final del programa. Lo digo porque hay una cuenta aquí que dice: mi hijo Fer, puede que seas tú, mamá. No pasa nada, todo está bien. Dice: te he visto muy tenso en Al Rojo Vivo, por eso he creado esta cuenta, para que sonrías al saludarme. Pues... me siento bastante bien arropado por vosotros. Debo decir que ayer bueno, luego lo hablaremos. Mientras sucedía esa discusión, iba viendo los mensajes en Twitter y con eso es suficiente para sentirse bien armado. Bueno, algún día se hablará de nosotros, de este programa. Ayúdanos retuiteando la dirección del programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Voy a preguntar a mi madre, que no creo que sea, pero bueno, si fuera, pues oye, mamá, bienvenida. Bueno, el caso, os decía al principio, las imágenes de Pedro Sánchez pactando con Rajoy hoy están en todas las portadas. Estoy viendo así, sabéis que en el programa lo que hacemos es colocar los periódicos sobre la mesa, las tazas de café, y estoy viendo esa imagen de portada en todas partes. Pedro Sánchez pactando con Rajoy. Y a mí, por lo menos a mí, os decía, me resulta incomprensible que el Partido Socialista se deje arrastrar a esa dialéctica del terrorismo impuesta por el Partido Popular y en la que se desenvuelve también. Y que además suena bastante a doctrina del shock. Siempre todo muy acompañado de grandilocuencia, de todo esto que da la libertad, la seguridad. Pedro Sánchez. Y hoy, como siempre, el compromiso del Partido Socialista está con la libertad y con la seguridad de los ciudadanos. Esa es la razón por la que tomamos la iniciativa para hacer realidad el acuerdo que hoy firmamos los dos principales partidos del país. Un acuerdo imprescindible para mejorar la capacidad de nuestro Estado de Derecho en la persecución y en la lucha del terrorismo yihadista. Un acuerdo político que concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo, sin por ello debilitar en lo más mínimo la libertad de los españoles cuyos derechos se hallan completamente preservados. Dice Fanny Suárez en Twitter, dice: firmó su sentencia de muerte de cara a las elecciones generales. Dice Monse Merino: lo de Pedro Sánchez no es el colmo de la incoherencia, no será un caballo de Troya de Rajoy. Claro, es que esto va a tener consecuencias seguro. Y dice Pedro Sánchez, eso sí, que firma esta cadena perpetua. Bueno, utilizan un eufemismo, pero que lo firman, pero que lo cambiará si gobierna. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué te metes? Saben ustedes que nos hemos opuesto en la tramitación del Código Penal y nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable. Y nos comprometemos a eliminarla en cuanto dispongamos de una mayoría suficiente. Porque ahora vamos a hablar de las razones que han podido llevar al Partido Socialista a meterse en semejante contradicción. Bueno, el caso, de momento nos encontramos, por ejemplo, porque aunque dice Pedro Sánchez que el pacto no va a menoscabar las libertades de los ciudadanos, eso por lo menos es discutible, porque de momento nos encontramos, por ejemplo, con que publicar y consultar según qué contenidos en Internet se convierte aquí en delito, de manera que decenas de periodistas, y no solamente profesores de universidad, estudiantes, pueden quedar al margen de la ley cada vez que busquen información, por ejemplo. O por lo menos salpicados de alguna manera por la ley. Ahora lo vamos a ver con detalle. Es verdad que ese aspecto lo han matizado, han añadido un cuando se haga con un objeto terrorista, pero que compareces en la Audiencia Nacional, te digo yo que no te lo quita nadie. Pero ahora vamos a hablar con Ignacio Cembrero, además, que es un conocido periodista que se encuentra precisamente imputado en la Audiencia Nacional porque cuando las leyes tienen fisuras siempre aparece alguien que se aprovecha para abusar de ellas, que es lo que le ha ocurrido a él, y por eso está imputado. Pero seguramente el aspecto más debatido no es ese, es el de un principio que creíamos además fundamental en la Constitución española, que era esto de que la filosofía penal española se basa en la reinserción. Y gracias a este pacto, la proposición de ley que se va a derivar del mismo va a contemplar la cadena perpetua para terrorismo, o la pena máxima revisable, o el eufemismo que se han buscado para esto. Así que queda dinamitado de facto ese principio tan fundamental de la filosofía penal española, que es el de la reinserción. Pero, ya lo hemos escuchado, Pedro Sánchez firmará un pacto y promete que si gobierna lo cambiará. Ese aspecto por lo menos. Y lo que parece claro es que el Partido Popular va a patrimonializar este pacto
y lleva al Partido Socialista a su terreno dialéctico, un terreno donde, por cierto, el PP se desenvuelve perfectamente, que es el de las palabras de el terrorismo, las víctimas, en fin, lo que sabéis. Señoras y señores, permítanme citar textualmente uno de los compromisos que ambas fuerzas políticas asumimos. Me gustaría destacar nuestra determinación de mantener siempre vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad de vida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Dice Guillem Salazar, si Sánchez quiere acabar con la mayor amenaza a la libertad y seguridad de los ciudadanos, la tenía enfrente al firmar el pacto. Dice también Cora, dice, es que Mariano le ha hecho el juego a la VT y Sánchez Castejón le sigue. Dice, muy bonito Partido Socialista. Esto es un aspecto interesante, porque esa es lo que me refería al principio. Rajoy lleva la discusión a las víctimas, algo que, por cierto, le viene muy bien en este momento, puesto que el Partido Popular se encuentra muy distante, más distante que nunca con ellas. Y no solo eso, ya por el camino escenifica su proximidad con el Partido Socialista, por si alguien dudaba sobre las posibilidades de la gran coalición en nuestro país. Y quiero agradecer al Partido Popular y al Partido Socialista su actitud a la hora de firmar este acuerdo, especialmente al secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición. Más que un regalo, un agradecimiento generoso, le meten serios problemas. Porque os acordáis cuando Ana Pastor en mayo pasado preguntó a Felipe González sobre la gran coalición, que luego Felipe González, por la que se montó, tuvo que desdecirse. Yo viví cuando llegó a la primera gran coalición Willy Brandt, o sea que tengo edad para eso. Y nadie imaginaba que en Alemania pudiera haber una gran coalición. Nadie. Y sin embargo las circunstancias llevaron a que los dos grandes partidos en un momento crítico se pusieran de acuerdo para sacar el país adelante. Es un sí, presidente, es un sí, si le agradaría la idea. Si el país lo necesita, lo deben hacer. Bueno, hasta aquí las primeras impresiones sobre lo firmado ayer. Pero ahora el fondo del asunto. ¿Realmente era necesario ese pacto? Porque no todos los expertos están de acuerdo. Aquí nos lo dijo el propio Baltasar Garzón, el ex juez. Sabéis que fue el primer juez español que persiguió el yihadismo en nuestro país. Y ponía en duda que ampliar la norma pueda beneficiar a la persecución del terrorismo. A mí me aterran muchas veces estas modificaciones express que se hacen de la legislación antiterrorista. Soy de los que opinan que mientras menos legislación especial antiterrorista haya, mucho mejor. Y no solamente para perseguir los delitos, es que también nos alertaba, esto hace unos días aquí en este programa, de los riesgos que se corre a la hora de asumir los recortes de ciertos derechos civiles. Es mucho más profundo el problema y yo me temo de que solo nos quedamos en acoger y llenar el Código Penal de más normas y, sin embargo, también es posible que se restrinjan aquellas normas que nos dan libertad de circulación, que las fronteras se cierren aún más y al final se genere todavía un rechazo mayor, y lo estamos viendo en la reacción islamófoba que está habiendo en toda Europa. Eso es lo tremendo, es decir, eso es lo que hay que combatir. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué ha accedido Pedro Sánchez a esto? Yo os voy a dar mi teoría después de muchas conversaciones con gente del Partido Socialista, con la gente que ha estado implicada además en este movimiento, y lógicamente, yo creo que algo ha pesado la llamada de la responsabilidad ante el tema de la seguridad. Eso seguro que ha pesado algo. Pero hay otras. Yo creo que Pedro Sánchez se quiere presentar también ante los ciudadanos como un líder confiable, sólido, que es capaz de pactar en temas importantes. Estas dos cosas han podido pesar. Pero también hay algo de cálculo electoral. Porque estoy viendo la encuesta de Metroscopia, una encuesta que preguntaba, ¿está usted de acuerdo con la implantación en España de la pena de cadena perpetua? Y aunque la mayor parte de la gente que lo apoya es gente que votó al PP, hay un 44% de votantes del PSOE que sí están de acuerdo siempre que sea revisable. Y un 65% del PP que lo están. Pero es decir, que en términos electoralistas esto puede agradar al centro. Pero claro, ese centro ya lo tenían ganado. Y luego hay otro aspecto que es mucho peor. Cabe la posibilidad de que en este país se produzca un atentado. Un atentado terrorista, porque España sigue estando en riesgo. Y el Partido Socialista lo que no quiere es que nadie se le abalance al día siguiente diciendo
tú no quisiste perseguir a los terroristas en nuestro país. Es decir, algo de callejón sin salida. Pero por el camino nos estamos llevando por delante la filosofía penal de este país y estamos recortando derechos civiles. Y estamos poniendo el foco además sobre un concepto, el concepto de la seguridad, tan maleado por el Partido Popular y en general por la derecha internacional. En fin, vamos a escuchar ahora un caso práctico. Vamos a hablar con Ignacio Zembrero, periodista, que se encuentra precisamente imputado por una fisura de estas en la ley. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Sí. Ignacio. Sí, hola Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Ignacio Zembrero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, muchas ganas, no solamente porque te tengo mucha admiración por tu trabajo, pero también porque el periplo legal por el que estás pasando conecta muy bien con el asunto, con este asunto del pacto que es de enorme actualidad, pero es que resulta que has tenido que declarar en la Audiencia Nacional porque el gobierno marroquí te acusó de enaltecimiento del terrorismo porque pusiste un vídeo de Al-Qaeda, informabas de un vídeo de Al-Qaeda en tu blog que criticaba la monarquía de ese país. Es básicamente así, ¿no? Es básicamente así. Sí, fui a declarar con el que fue director del país, Javier Moreno, el día 15 de diciembre, pero en fin, esto es una historia que se remonta a hace mucho más tiempo, se remonta a diciembre de 2013, que es cuando el primer ministro de Marruecos pone una denuncia a la Fiscalía General del Estado. Denuncia y después hay querella, en fin, es un periplo jurídico bastante largo que empezó en diciembre de 2013 y que todavía no está acabado. Obviamente todo el mundo sabe que la razón por la que el gobierno marroquí se agarra a ese precepto legal para llamarte a declarar, obviamente no es el hecho de que estuvieras enalteciendo al terrorismo, sino que hay una campaña desde hace muchos años de persecución contra un tipo de periodismo y contra ti, básicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, esa es la razón principal. Evidentemente esto es jugado por las ganas que me tiene no solamente el gobierno de Marruecos, sino también veo una buena parte de la prensa oficialista, de la prensa, digamos, que está a las órdenes del poder político en Marruecos, que efectivamente me suele atizar con frecuencia. Bueno, yo ese vídeo lo colgué el 13 de septiembre de 2013 en el blog que tenía entonces en El País, que se llamaba Orilla Sur, y ahí me pareció un vídeo interesante porque es el primer vídeo monográfico de Al-Qaeda sobre Marruecos. Hasta ahora no había ninguno, había alusiones, pero no había un vídeo monográfico, y dejé muy claro, había un texto que acompañaba el vídeo que contextualizaba el vídeo, y dejé muy claro en ese texto que se trataba evidentemente de propaganda terrorista. Aún así todo merece la pena ser vista, merece la pena ser leída, escuchada, porque tenía toda una lectura española, porque decían a los jóvenes marroquíes que nunca tenían que emigrar hacia el país de los herejes, que es España, que lo que tenían que hacer era luchar en su propia tierra, y solamente esa lectura pues ya es interesante para un español. Claro, a mí tu caso me interesa especialmente porque retrata perfectamente las fisuras que deja, la ambigüedad, en muchos casos legislativa, cuando se habla de enaltecimiento o cuando se habla de vigilar a quienes consultan según qué páginas web, no solamente para los periodistas, para muchos ciudadanos que pueden de forma crítica publicar un contenido de esos, de forma incluso denunciando el propio contenido en un blog o en una página web, y que se pueden ver inmersos en todo un proceso legal. Y por eso, al hilo de esto, te quería preguntar, has visto, ayer firmó el Partido Socialista, el Partido Popular, este acuerdo contra el terrorismo. ¿Has tenido la oportunidad de verlo? Porque me gustaría pedirte una valoración. Sí, he tenido la oportunidad de verlo, la proposición de ley orgánica que han suscrito los dos grandes partidos. Se me ha quitado un poquito el susto de encima porque pensaba que, en fin, iba a ser mucho peor. Aún así todo, el texto deja mucho que desear en dos aspectos. El primero es que puede ir a la cárcel entre 2 y 5 años aquel que acceda de manera habitual, etcétera, a servicios online o páginas online vinculadas al mundo terrorista, o aquel que se descargue documentos. Bien, es verdad que hay que tener una finalidad terrorista. Antes no lo decía, antes era susceptible de ir a la cárcel cualquiera que se descargara estos documentos, es decir, un periodista como yo, que lo hace con cierta regularidad, un investigador, un académico, y por supuesto también policías, que a los que yo conozco,
conozco y que se pasan la vida con traductores de árabe mirando vídeos y consultando páginas web. Bueno, ahora dicen que hay que tener una finalidad terrorista. Esto mejora un poco el texto. Y hay otro artículo que es el 579 que sí me parece todavía más preocupante porque también prevé penas de cárcel para todo aquel que difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad, etcétera, la comisión de delitos terroristas. Bueno, yo he colocado, y creo que hay que seguir haciéndolo, muchos vídeos de grupos terroristas, siempre contextualizándolos. Y yo creo que si esta labor se hace bien, provocan un mayor rechazo al terrorismo. Por eso creo que hay que dar a conocer algunos vídeos. Pero incluso la difusión, la divulgación de ciertos contenidos, se puede dar el caso de que vayas a consultar con un experto sobre uno de los temas y tú estés difundiendo uno de esos contenidos, ¿no? Divulgándolo. Bueno, efectivamente, eso pasa. Yo recuerdo poner un ejemplo este otoño cuando la revista del Estado Islámico, de Daesh, se llama Dabiq, la revista, pues colocó un artículo justificando con unos argumentos teológicos por qué podían esclavizar a las mujeres de la minoría kurda yazidí que habían apresado en el norte de Irak. A mí me costó entenderlo porque mis conocimientos en teología islámica son desde luego insuficientes y tuve que mandar esa revista a otras personas para que me ayudaran a comprender los razonamientos, siempre evocando algunos hadith del Corán que aparentemente interpretaban al revés o mal interpretaban los terroristas. Estas personas, que no son periodistas, que uno es profesor en un instituto en Andalucía, etcétera, pues me echaron una mano amablemente para intentar que yo comprendiera estas cosas, pero también son, por tener esto en su ordenador, también son susceptibles de ir a prisión. Pues Ignacio Zembrero, te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, que hayas atendido esta llamada, Ignacio, y te deseo mucha suerte en ese proceso tan simbólico y a la vez tan inquietante en el que te encuentras en este momento en la Audiencia Nacional. Ignacio, muchísimas gracias, de verdad. Confío en que acabe bien. Muchísimas gracias, Fernando. Radiocable.com. Bueno, es bastante inquietante, ¿no? Decía, porque uno se puede ver en la circunstancia de ser denunciado por ejemplo, publicar ciertos contenidos en la web y luego sí, probablemente, si una vez que lo has explicado al juez, etcétera, 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 pues entonces puede que estas matizaciones que han introducido en el texto pues ayuden a que no acabes en la cárcel. Pero no deja de ser una fisura que provoca cosas como la que le está ocurriendo ahora a Ignacio Zembrero, que se ve envuelto en todo un procedimiento en la Audiencia Nacional, ni más ni menos, porque el gobierno de Marruecos ha decidido hacer la vida imposible. Y entonces se aprovechan de que publicó unos vídeos en su blog, unos vídeos sobre atentados terroristas, dado que es periodista y se dedica a contar esas cosas, y entonces con ese argumento pues lo tienen. En fin, pero bueno, en todo caso, es una enorme batalla que tiene un nuevo frente que tiene el Partido Socialista por delante. Ayer, por cierto, y esto, de verdad, lo de este país es muy... Yo estoy un poco cansado, además. Ya hace unos días un periódico, además, no quise ni contestar, ni desde aquí, ni desde ningún sitio. Un periódico digital me acusaba de haber estado a favor de Zapatero en su etapa. Digo, hombre, se os ha olvidado que me levanté de la mesa de Ángeles González Sinde en plena batalla por los derechos en Internet. Entre otras cosas, por no hablar de su ministro de Trabajo, cuando introdujeron las matizaciones sobre la ley de inmigración, donde tuve una bronca monumental en 59 segundos, en fin. Pero bueno, es verdad que yo en algunas cosas, desde luego, estaba bastante de acuerdo con el gobierno socialista, pero en algunas cosas tampoco nos... Pero es que ayer se me ocurre criticar este acuerdo entre Pedro Sánchez y el señor Rajoy, y además de recibir un montón de llamadas de gente del Partido Socialista monumentalmente enfadados, recibí un chorreo a través de Twitter, y esto no puede ser. Lo que no puede quedar proscrita es la crítica en este país. No puede ser, porque si no ya alcanzamos un nivel, si no se puede ni criticar. Pero en fin, lo digo para que quede constancia. Sigo teniendo esta opinión, sigo estando en contra de este pacto. Creo que no es bueno ni por el fondo ni por la forma. Dicho lo cual, vamos a ver las portadas de los periódicos porque... Os podéis imaginar, es que es aplaudido por la prensa de los kioscos, pero solo por la de los kioscos, y esto debería abrir una profunda reflexión en el Partido Socialista. Yo no digo nada.
Por ejemplo, dice el periódico El País, dice, el Partido Popular y el Partido Socialista logran el primer pacto de Estado contra el yihadismo. Dice, Sánchez asume la cadena perpetua, pero dice que la recurrirá ante el Constitucional. Rajoy también cede y respetará, él dice, lo he añadido yo, no quiero que luego haya lío. Sánchez asume la cadena perpetua, pero la recurrirá ante el Constitucional. Rajoy también cede y respetará el acuerdo, aunque se cambien las penas. Y ambos partidos buscan el apoyo del resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. La foto, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy dándose la mano. Y por cierto, el editorial del País, en defensa de la libertad, el pacto antiterrorista firmado es un paso imprescindible para combatir el yihadismo. Hombre, lo de un paso imprescindible, desde luego es una opinión, dado que es un editorial, no nos vamos a engañar. Pero hay debate técnico también sobre eso. Pero bien, veamos, el apoyo del País parece que lo tiene. Hay más periódicos que lo llevan a portada. El periódico ABC. El Estado se blinda contra el yihadismo. El Gobierno y el PSOE, que suman el 85% de representación parlamentaria, pactan una batería de medidas antiterroristas. Y ahí está Pedro Sánchez entregando unas carpetas a Mariano Rajoy. Está entregándole al Partido Socialista. El periódico El Mundo. El tema central del periódico El Mundo, el tema fundamental hoy en la portada, no es el pacto contra el yihadismo, que sí es el objeto de la fotografía de portada. Pero sin embargo, qué casualidad, claro que estas cosas. Hacienda ve delito fiscal en la reforma de la sede del Partido Popular. El informe pericial remitido al juez Ruz detalla 3 fraudes tributarios y respalda llevar a juicio los pagos B del extesorero Luis Bárcenas al estudio de arquitectura Unifica. Ese es el tema central en el periódico El Mundo. Y después, en la fotografía sí, Rajoy y Sánchez juntos contra el yihadismo. Claro, no voy a ser tan mal pensado como para presuponer que el gobierno haya elegido una fecha tan interesante como esta para firmar ese pacto antiterrorista. Pero desde luego, como sabéis que a mí me gustan estas cosas y que es verdad que el gobierno se ha vuelto un auténtico experto en la contraprogramación de según qué noticias, siempre me viene a la cabeza la película Cortina de Humo. ¿Cómo distraer la atención? Acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Acción de contención. Estaban contraprogramando los líos de faldas del presidente con una acción de guerra. ¡Qué casualidad! Que el día que el Partido Popular debiera estar respondiendo sobre el dinero en su sede, se elige para que se firme este pacto antiterrorista, que lo digo porque estaba planeado que se presentase el pasado jueves, después se dijo que el viernes, después se dijo que el lunes, y han elegido una fecha perfecta. El periódico La Razón, en portada. Distanciarse de Podemos. Sánchez rectifica y firma con Rajoy el pacto contra el yihadismo. Se aplicará la prisión permanente revisable a los yihadistas.
a lo que me refería antes con esto de que están patrimonializando de forma bastante eficaz el pacto antiterrorista. Bueno, el caso, os decía, estas son las portadas de los periódicos, lo que encontramos en el kiosco. Yo creo que es un notable error. Y había prometido que iba a hablar también de lo ocurrido ayer, porque además he visto que lo han recogido unos cuantos digitales y no voy a eludir el tema, porque este programa me lo han pedido a través de Twitter y este programa os corresponde a vosotros. No es el asunto que más me gusta tratar. La discusión que tuve ayer con Paco Maruenda. No me gusta porque es verdad que yo considero que estas escenas no debieran darse, desde luego en la televisión y tampoco en los medios de comunicación. No deberían darse, pero a veces suceden. Tampoco me importa, es decir, yo me apasiono con la política, me gusta debatir, me gusta discutir, no tengo ningún problema. A veces la cosa se tensa, no es el momento más edificante. Luego llego a casa, os decía antes que me sentí bastante acompañado por vuestros mensajes, bastante. Pero todo parte de una discusión con Francisco Maruenda. Yo estaba defendiendo la necesidad de afrontar la pobreza energética en este país. Somos el cuarto país europeo que tiene esos altísimos índices de pobreza energética, y entonces se puso a decir en su tono que si éramos unos catastrofistas, que si bla, 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 y entonces ahí empezó la ensalada. Os pongo un fragmento. Yo voy a dar Hay la espalda mucha gente que está muy preocupada con este tema. Mira, yo no doy la espalda a nada. Lo que intento es hacer un debate serio. Pero está muy bien. parece, Oye, yo voy a ser popular como tú, dando esa visión pijo progre de que todo está hecho un desastre. Tú haz lo que tú quieras. Eso, Oye, oye, eso queda guay. No vamos a decir, tú oye, te retratas tú efectivamente, solo, vas por Madrid y ves como la gente por Barcelona y por... No son insultos. Nadie ha insultado a nadie y tú también le has dicho lo que has considerado. Lo que dices lo que te da la gana, hombre. Si cada vez que me llama pijo progre yo le contestara llamándole pijo facha, en este programa yo estaba fuera del plató, Antonio. Me habríais sacado ya. Nunca te han echado lo que del es plató, así que absolutamente una vergüenza es que se consienta esto. Es una vergüenza. Yo el entiendo, que pijo progre sobre todo porque además Francia. te voy a decir Pues una cosa, te Paco. gusta más. El problema no soy yo, que yo no tengo nada que perder. Pero tú eres igual, el director de un periódico serio. Exactamente. Y te plantas en los programas y tú eres el director de una radio como seria, si esto fuera una fiesta. Y eso no es te una plantas fiesta. tú. Bueno, pues faltando nada, me permitís que estás y deja de analizarme, ¿me entiendes? Si no te importa, oye, ya lo sé. Tú adoptas esa actitud arrogante, prepotente de progre, de que eres superior a los demás, ¿no? Vamos a hablar de cosas importantes, de verdad, no de vuestras posiciones como tú. Bueno, telita. En fin, os digo, no es el momento más edificante de mi vida. Dice que te dijo, entre otras cosas, pijo progre. Sí, tampoco sinceramente, no me ofende mucho que me llamen progre. Yo reconozco que a otros les ofenden otras cosas. A ellos sí les ofende llamar así, les parece que es un gran insulto. Yo nunca me he sentido especialmente insultado, pero sí que me parece que, en fin, que hay ciertas formas que no se deben romper, y mucho menos el director de un periódico. Pero bueno, en todo caso, para que quede claro, después a la salida había cierta cordialidad, no había ese nivel de tensión, porque es verdad, y siempre lo he dicho, y además alguna vez me lo habéis preguntado, ¿es teatro lo que sucede en la televisión? No es verdad. Sucede de verdad. Sucede porque las cosas se tensan y estás en el calor de una discusión y la cosa. Pero es verdad que después fuera intentas llevarte bien, intentas mantener un cierto grado de cordialidad. Finalmente somos seres humanos todos, tenemos que convivir y después nos acercamos y me dijo, ¿cómo me tratas? Le dije, no, Paco, es que ¿cómo me tratas tú a mí? Es que te excedes mucho en esto. Y había tensión, pero no había este altísimo grado de enfrentamiento, porque es que además, digo, a mí lo que no me gusta de que las tertulias en televisión acaben así es básicamente porque creo que se traslada al ciudadano una imagen que es absolutamente irreal de la sociedad, de enfrentamiento, de confrontación, de discusión. Y no me gusta que se traslade, no me gusta que la gente esté en su casa. Yo lo estaba viviendo con tensión, pero es que luego escuchándolo, lo escuchaba también con cierta tensión. Y no me gusta que eso sea así, ¿no? Pero bueno, en todo caso, me habíais pedido una explicación y esa es la explicación. Muchas gracias a todos, amigos, por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Bueno, y así nos marchamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía.
Hoy es martes, día 3 de febrero del año 2015. Queda una jornada por delante y algo de semana, así que disfrutadlo, aprovechadlo, que vaya bien. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós, pura larga vida, Jesús Felicianovich. Voy a leer también a los de Spreaker, que luego siempre me dicen, oye, que es que no te acuerdas de nosotros, ¿no? Es que es más difícil abrirla. David Quirós, Nacho Yaribari, Pablo Aro, Jorge Mellado, David Quirós, Norma, Maló, Sergio Vinuesa, Carlos Vladimir, Virginia Rodríguez, Charo Chamizo, Cora Celemín, Jab Balfri, Guillem Salazar, Borja García Zapardiel, Elinurse, Anela, Politocracia, Fanny Suárez, Rick Descartes, Jab Balfri. Muchas gracias a todos. María Aranda, hasta mañana. Pasad un buen día. Adiós. Through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh.